Thank you so much. Ok. Entonces, pues bueno, la gente ya fue formalizando esta cuestión, ¿no? De seguir enseñándole al otro a trabajar, a ser capaz de poder realizar algunas tareas y pues con ello poder obtener, ¿verdad? Algún producto de ellas. Pero dice, se habría generado, dice, como consecuencia un circuito diferencial de baja calidad que podría explicar el reducido impacto de políticas y programas de capacitación destinados a este sector, es decir, al sector empresarial. De hecho, la capacitación no estaba dentro, bueno, ni siquiera había una ley, ¿no? Que protegiera a los trabajadores para muchas cosas, entre ellos la capacitación, ¿no? Muchísimas personas en el pasado tuvieron que luchar fuertemente exigiendo su Estado de Derecho para poder obtener pues esta parte incluso de la capacitación, ¿no? O sea, debería de haber mejores capacitaciones, dice. ¿Por qué comenzar por la historia? Que es una pregunta de las más fuertes que hay. Pues porque la verdad es que sin la historia, la verdad es que no podríamos comprender, ¿verdad? Como dice aquí, con mayor profundidad el presente, es decir, reconocer una trama en la cual fenómenos coyunturales se entrelazan con procesos de largo tiempo y sedimentación, es decir, gracias a personas, por ejemplo, ¿no? Del pasado, pues tenemos pues, una ley federal del trabajo aquí en México y en el mundo en sí, ¿no? Porque pues esto no nada más se daba aquí, sino en todo el mundo. Se genera un aprendizaje continuo en la educación para los adultos que en teoría se podría llamar andragogía, ¿no? Se prevé ahí la cuestión de una educación continua. Dice, las prácticas de capacitación laboral se vieron influenciadas por la consolidación de enfoques provenientes de teorías administrativas, ¿no? Entre ellas la psicología, obviamente la pedagogía, ¿no? Originarias también de los países desarrollados y trasladadas de un contexto a otro. Es decir, más que como método de investigación, es que, por ejemplo, el método de investigación, la metodología de la investigación es lo mismo aquí en China. Se puede decir que pues, la capacitación tendría que ser también lo mismo en cada país, obviamente dependiendo el giro, dependiendo el trabajo, ¿no? Porque hay capacitaciones desde cómo aprender, o más bien de cómo te enseñan y tú aprendes cómo cargar una caja, porque tiene su chiste también cargar una caja, que es bajarse, hacer como una especie de sentadilla y cargar una caja desde el fondo para poder impulsarla con tus piernas y que tu espalda pues esté lo mejor, vamos, que no esté comprometida a la hora de cargar, ¿no? Entonces, incluso eso es una capacitación, y de hecho en todos los trabajos debe de darse una capacitación de cómo cargar incluso una caja, porque pues de ahí vienen las lesiones, de ahí vienen ya temas de ¿cómo se le llaman en el seguro social? Incapacidades, ¿no? Entonces, y ya escucharon, ¿no? O sea, la palabra incapacidad es como no eres capaz de poder hacer el trabajo, pero bueno, en ese momento, pero pues a lo mejor si se te dio una capacitación, incluso puede haber ahí una volteada de asunto, ¿no? Es decir, a veces si te dieron una capacitación y tú te lesionas, pues bueno, habría que cuestionar también conciliación y arbitraje, por ejemplo, pues también ve todo ese tema de qué tan bien fue la capacitación, ¿no? Qué tantas horas se dieron de capacitación, porque por ejemplo en las empresas generalmente, pues ¿qué hay? ¿Qué hay allá arriba? ¿No? Dicen siempre, ¿no? Junta, vamos a junta. Y todos así de ¿qué? Junta, bueno, junta. Y pues resulta que es una capacitación que a veces la gente ni siquiera tiene la disposición, ¿no? Pero bueno. Dice, tanto en el caso del conductismo como del constructivismo, se reconoce un importante desfase entre el tiempo de producción teórica y la práctica, que efectivamente se observan en el campo de la capacitación, que en general serían resistentes a la incorporación de novedades teóricas. Es decir, la capacitación tiene de las dos cosas, ¿no? Tanto la parte conductual, ¿no? De estímulo-respuesta, y pues el constructivismo que ahí conlleva pues muchísimo la parte del conjunto de experiencias y vida, ¿no?
Dice, del medievo a la revolución industrial, un poquito de historia. Dice, se describe aquí el nacimiento y evolución de 3 formas de capacitación laboral: el aprendizaje en el puesto, los dispositivos de simulación en el ámbito laboral y la formación escolarizada. O sea, hay gente que ha cambiado su vida realmente, incluso teniendo una buena educación laboral, ¿vale? Entonces yo tengo un amigo que gracias a la empresa en la que trabaja, digo, no es una empresa fea, se llama, ¿cómo se llama esta empresa? Creo que es Sigma Alimentos se llama esta empresa. Él era acá muy rockero, yo me acuerdo que éramos muy rockeros, tenía su cabello muy largo, ¿no? Y hace poco lo vi cuando fui para Naucalpan y completamente cambiado, completamente cambiado mi amigo, porque en estos 10 años que ya está en la empresa, o sea, ahí es algo... no es cierto, no es... ahí estuvo en Sigma, sí, cierto, ya me acordé. Él estuvo en Sigma y después se fue a Cuetar, algo así. Bueno, resulta que la educación empresarial, es mi amigo de la secundaria, le ayudó a terminar pues, su prepa, porque esto es también muy, muy padre, ¿no? Dentro de algunas empresas que te dan la oportunidad de terminar tu preparatoria dentro de esas instituciones, bueno, de esos trabajos, ¿no? Lo apoyaron, ¿verdad? A la hora de realizar su ingeniería, porque creo que tiene una ingeniería en sistemas, me parece ya, y poco a poco fue progresando, ¿no? Y la escolarización, o sea, me refiero a la formación, por ejemplo, de que lo fueron enfocando hacia el buen camino, porque era un buen elemento, o sea, es un buen elemento, sabía hacer su trabajo, pues fue poco a poco a ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, digo, hay ejemplos en la vida de que una persona que a lo mejor no estaba tan mal o no estaba tan chueca, ¿no? Como le diríamos ahí cotidianamente, pues gracias a una empresa pudo formar un patrimonio incluso, ¿no? Entonces, es importante eso también, ¿no? Y también yo creo que depende muchísimo de la persona, más bien, porque hay veces que las oportunidades ahí están y a la gente les vale 3 hectáreas de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, está muy cañón. ¿Qué pasó? Ahí abrieron el micrófono, ¿qué pasó? Ok, bueno. Tiene razón, profe. Hay muchas veces que las oportunidades las ofrecen, pero si la persona no está dispuesta o no quiere progresar, la verdad es que ni así. Es correcto, Araceli, ¿verdad? Así es, profesor. Muy bien. Así es, Araceli. Pues sí, o sea, ahí están las oportunidades y la gente, pues no, de plano no. Y eso tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Pero bueno. Hay cada quien ya. Dice, el eje, gracias Araceli, el eje del análisis, dice, será el pasaje hacia una progresiva diferenciación entre el mundo del aprendizaje y el mundo del trabajo. Fíjense, el trabajo en sí, pues es una cuestión, ¿no? Que dignifica a la gente. Hoy en día, pues hay una gran transgiversión, o sea, la gente lo confunde mucho el trabajo con el empleo. O sea, que hay 2 cosas diferentes. El empleo es una cosa, es el producto, más bien la cuestión monetaria o el salario, el sueldo que te da cierta empresa por realizar el trabajo, ¿no? Y el trabajo, pues, es en sí la acción. Fíjense, la vez pasada estaba yo pensando con un amigo en realizar una escuela enfocada a los oficios, ¿no? Y resulta que en la semana, ahí con sus compañeros de UTP, estábamos hablando también de eso, y me dice, maestro, es que eso no es nada nuevo. O sea, tengo amigos y amigas que se recibieron con un oficio, ya sea de uñas, bueno, que ellos ya le llaman profesionalización, porque digo, al final inicia como un oficio, pero al terminar es una profesionalización, ¿no? También lo que hacen, por ejemplo, de uñas, cortar el cabello, todo lo que tiene que ver con el estilismo, mecánica incluso, porque hay muchas escuelas, y dije, sí es cierto, está el CEDVA, ¿no? Que es una de las escuelas ahí muy importantes acá en el Estado de México, y me decían, no invente, maestro, ahí en lo más lindas hay una escuela que se llama El Edallo. Yo decía, ¿El Edallo? Sí. Pues es que ahí se recibieron ahí 2 amigos, uno que tiene que ver con la parte de sastrería y todo eso,
y otro de, me parece que mecánica, me acuerdo que me dijo la compañera, y dije, órale, o sea, al menos yo lo pensé, pero no es nada nuevo. O sea, la gente, o sea, hay más gente que ya ha visto esta necesidad dentro de la sociedad, y pues bueno, de ahí se crean planes curriculares y todo eso, ¿no? Porque de hecho era el tema de teoría curricular, entonces estábamos viendo ese asunto. Pero bueno, dice la formación en el trabajo, en el código de Hammurabi, que fíjense que eso fue en el 2100 a.C. El código de Hammurabi fue uno de los primeros escritos que el ser humano creó allá en la Mesopotamia. Bueno, no en la Mesopotamia, creo que fue en Oriente Medio, no me acuerdo bien dónde. Resulta que era ojo por ojo, ¿no? En teoría, esto del código Hammurabi, pero sí funcionaba ahí. Dice, Edallo es un centro de capacitación para el trabajo. Exactamente, miren, gracias Araceli, gracias. Dice, Edallo es un centro de capacitación para el trabajo y los cursos están avalados por la SEP. Muy bien, ahí está. Araceli, muchas gracias por la información, oye. Y ya vieron, o sea, es un centro de capacitación, o sea, ayudan a capacitar a la gente, a lo mejor te piden una cuota, la verdad no sé cómo funcione, pero está muy, muy padre este asunto, ¿no? Las cuotas son muy económicas y hay muchos cursos de computación, de belleza, de mecánica, de gastronomía, son muy, muy económicos. Y perfecto. Cada que termina un periodo, pues se da un comprobante y está avalado por la SEP. Estupendo, oiga, no, sí es que la verdad es que sí se necesita mucho eso, ¿no? A veces decimos, no, es que la profesionalización o ¿cómo? Es que ayer tuvimos un curso también de práctica general en secundaria, pero a lo que voy es que decía el doctor, entre más nos especialicemos, mucho mejor va a ser el funcionamiento del mundo. Yo creo que no. Y yo sí, ayer sí levanté la mano y dije, no creo, porque entre más especializado estés, más inútil te vuelves. Y todos me voltearon a decir así, ¿qué más? Pues sí, realmente, entre más especializado estés, más inútil te vuelves, ¿no? Porque, al final no aprendes de lo demás o te ciegas nada más a una cosa. Lo ideal sería ser, pues, más holístico, ¿no? Pero yo sé que a veces no hay tiempo. Es mejor a veces dedicarse a una sola cosa que andar ahí haciendo chile, mole y pozole, ¿verdad? Pero a lo mejor para la vida cotidiana deberíamos de educar para que los alumnos, por ejemplo, pues sean capaces, ¿no? Pero bueno, gracias ahí por el dato, Araceli. Dice, en Inglaterra la capacitación en el trabajo, es decir, on the job training, construyó la clase más temprana de formación para la producción. Es decir, como nace la revolución industrial allá en Inglaterra, ahí nace también la instrucción del trabajo, ¿no? Dice, los procesos de producción y reproducción están unidos de un modo inextricable, es decir, no están separados, ¿no? Dice, el niño aprende el conocimiento y las destrezas necesarias para la producción partiendo en ella. El problema de aprender es una parte de la producción. O sea, la transmisión se producía en la familia, en los gremios, por ejemplo. En la Edad Media, pues sí, realmente los gremios pesaban mucho, ¿no? Donde había el grupo de carpinteros, el grupo de herreros, el grupo de tal, y así sucesivamente, pues la gente podía salir a la calle y poco a poco se pegaban con los vecinos y decían, a ver, yo quiero aprender esto, yo quiero aprender aquello. Si su familia se dedicaba a eso, realmente, ¿no? Tengo un amigo que... No manches. Ajá, por necesidad de trabajo, por su familia y todo eso, se fue pegando ahí con los mecánicos y pues ahorita tiene su propio taller y claro, no es ingeniero, pero tiene el asunto de la praxis, ¿no? Enfocada al trabajo, ¿no? Pero bueno, dice, la crisis del feudalismo, el despoblamiento del campo y el consecuente fenómeno de urbanización. Dice, la conformación de los burgos, es decir, donde surge la burguesía, donde confluyen artesanos y comerciantes, y el crecimiento del consumo y la producción sobre la base de un salto tecnológico y organizativo, fueron necesarias nuevas modalidades productivas y reproductivas que implicaron un aumento en la instrucción básica y especializada. Es decir, fíjense, William Shakespeare decía que, en la Edad Media decía que
Bueno, él es un poquito más cercano, ¿no? Más hacia el Renacimiento, pero decía William Shakespeare que la vida era como una obra de arte, una obra teatral, ¿no? Tenías un personaje y con ese personaje te ibas a morir. O sea, si te tocó cuidar puercos, así te vas a morir cuidando puercos, ¿no? Pero resulta ya con el avance de la tecnología, la implementación de la industria y todo esto, pues ya no te ibas a morir nada más ahí cuidando puercos, sino te ibas a morir haciendo esto o haciendo lo otro. Al menos ya va a haber otro papel en tu vida, ¿no? Que puedas desempeñar. Pero bueno, dice aquí, el trabajo durante el medievo se transmitía principalmente mediante la palabra y los actos del maestro, ya fuese en el taller, en la iglesia o en la escuela, ¿no? Si los talleres hubiesen dado más espacio a las exigencias pedagógico-didácticas, sin duda lo resentiría la producción, porque obviamente si se enfocaban, por ejemplo, a... y eso todavía sigue sucediendo, ¿no? La verdad, esta parte, entre comillas, de capacitación, pues te la da un compañero que ya lleva ahí 2 años, ¿no? O sea, no sé si les ha tocado alguna vez en el trabajo entrar y, por ejemplo, mis primeros trabajos que fueron de auxiliar de almacén, por ejemplo, pues siempre fue como de, mira, él es Benito y te va a ayudar a trabajar aquí, sale bye, ¿no? Así decir de recursos humanos, pues ahí te dejo. Entonces ya poco a poco con la praxis, con el desarrollo de hábitos dentro del trabajo, pues ya es como podías agarrarle la onda, porque así como capacitación como tal, a lo mejor sí te dan una inducción sobre lo que es la empresa, etcétera, y todo eso, pero capacitación por parte de tu área específica de trabajo a veces no hay, ¿eh? Y eso se aprende haciendo, ¿no? Como dice aquí en el trabajo, dice, a prácticas situadas en un espacio separado de él y se proyectará en la progresiva configuración de nuevas prácticas formativas, es decir, con la cuestión del aprender haciendo, ¿no? Dice, la producción de un texto pedagógico como el de Juan Amos Comenius, que es el padre de la pedagogía prácticamente, el que crea este libro de la didáctica magna, pues imagínense, por eso es que se lleva tanto el ámbito pedagógico al trabajo, ¿no? A la capacitación, porque va a ayudar esta capacitación a que pues tengan mejores resultados, ¿no? Dice, separando la capacitación del trabajo dentro de la revolución industrial, dice, para indicar solo algunos hitos, es decir, algunos conocimientos, ¿no? En la configuración del periodo capitalista de desarrollo de las sociedades occidentales que influirán fuertemente en las prácticas de capacitación laboral basadas con señalar la Revolución Francesa, la industrialización, la racionalización de la agricultura, junto con la emigración cambiaron la estructura social del mundo occidental en el siglo XIX. Acuérdense que hubo cambios importantes en el pensamiento humano, ¿no? A partir del siglo XVIII, con el siglo de las luces, ya en el siglo XIX, se van a ver pues cambiados todos estos ámbitos y sobre todo la cuestión industrial, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, personajes como Marx van a empezar a hacer una crítica fuertemente a esa sociedad y que, pues prácticamente, Marx va a ser uno de los primeros que va a mencionar esta parte que nadie quiere ver, pero es importante y que nadie quiere aceptar, que el ser humano se ha vuelto un recurso, que el ser humano se ha vuelto un objeto. Por eso en las empresas hay departamentos que se llaman recursos humanos, ¿no? Porque nos ven como, pues prácticamente, no sé, un árbol con potencialidad de ser, pues otra cosa, ¿no? Una mesa o no sé, igual el ser humano, ¿no? Digo, tampoco nos matan ni nos transforman, pero sí nos ven como un pequeño engranaje de una gran maquinaria, ¿no? Y al final me encanta, ¿no? Porque luego a veces, bueno, no me encanta, sino me decepciona a veces la gente que trabaja en recursos humanos, ya ni siquiera te dice por tu nombre, te dice, a ver, número de nómina, ¿no? Oh, sí, mire, yo soy Víctor, y sí, pero número de nómina. Entonces, el número de nómina, o sea, te dicen el número de esclavo, ¿no? Te dicen prácticamente. Entonces, ¿qué pasó aquí, mi amigo? Tu número de esclavo, ¿no? Pero bueno. Dice, el estado absoluto
fue atacado y los cambios económicos antes mencionados modificaron los modelos y las relaciones sociales. Sí surgen dos clases sociales muy, muy importantes, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿no? Dice, la crisis de esta estructura social, debido a la racionalización de la agricultura y a la industrialización, ocasionó nuevos problemas sociales, formándose la clase trabajadora. Exactamente, los obreros, ¿no? Estaban los burgueses y los obreros, el proletariado, y pues bueno, Marx ahí definiría muchísimas cosas, ¿no? Dice, la clase burguesa se dividieron, los nuevos estratos sociales adquirieron poder económico y exigieron poder político. Los antiguos estados nacionales y absolutos fueron atacados duramente. Y es que miren, dentro de esta gran división de clases que sigue prevaleciendo en todo el mundo, pues va a iniciar aquí con la revolución industrial. Algunos van a tener o van a ser dueños de los medios de producción y otros van a contribuir, sino es que van a ser explotados realmente, como decía Marx, para poder realizar ese producto, ¿sí? Y hay que decirlo con toda la palabra, explotación, de eso se trata, ¿no? Porque, no sé, incluso ahorita, ¿no? Con ustedes, lo podemos ver aquí. Digo, no es por nada, pero a los docentes allá afuera nos pagan las horas entre, no sé, 100 pesos a 300 pesos la hora, ¿sale? Pero fíjense, o sea, yo doy con ustedes aquí 2 horas, ¿no? Va, qué chido, muy bien, profe, excelente. Pero fíjense cuántos son ustedes. Ustedes son cerca de 22 personas, 23 personas que están aquí. Y ustedes pagan una colegiatura, ¿no? Pues mira, imagínate, si tuviéramos, no sé, 3, 4 maestros que le pagáramos 600 pesos por 2 horas, o sea, son 600, o sea, son como, no sé, 1,800 pesos, o sea, pero ya, ahí ya se te iría, por ejemplo, ¿no? Que digo, no estén haciendo matemáticas ahorita porque no es ni siquiera la mitad de eso, lo que nos pagan a los docentes. Pero, por ejemplo, si fueran así, pues 600 pesos, ¿no? Por ejemplo, y a ustedes les cobraron una colegiatura, no sé, de 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Al mes. O sea, si me voy explicando, ahí si quieren hacer matemáticas, 20 y tantas personas por 4,000 pesos, ¿no? Y a los docentes se les da tanto, digo, ahí hay una explotación también, dentro de este trabajo. Pero bueno, ¿qué dignifica este trabajo? Pues hacerlos conscientes a ustedes también de toda esta gran maquinaria llamada sociedad en la que estamos, de cosas que a lo mejor en el momento no podemos cambiar, pero pues ahí siguen y ahí van a seguir, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? Ahora imagínense un trabajador que está 8, 9, 10 horas en un mismo sitio, de pie, sentado, de pie, que nada más tiene 45 minutos para comer, si no es que media hora, y todo eso que empieza a producir, o sea, Marx le llamaba plusvalía, y de lo poquito, ¿no? De que le retribuye ciertas empresas a los trabajadores, porque no todas las empresas dan, por ejemplo, lo que dan en mayo, ¿cómo se llaman? Las utilidades. Las utilidades, exactamente, gracias muchachas. Las utilidades no todas las empresas lo dan, ¿no? Entonces, lo mínimo que podría dar la empresa, pues es capacitar a la gente, ¿no? O sea, eso tendría que ser lo mínimo, y aparte está por ley, entonces es el asunto. Pero bueno, por ahí hay un chat, a ver, dice ahí, menos en el sector educativo. Exacto, menos en el sector educativo. No hay utilidades, pero bueno, hay otros beneficios, ¿no? Como unas por otras, dijeron por ahí. Digo, de eso no me quejo, ¿va? Pero bueno, gracias ahí. Dice, en 1800 se crearon las escuelas fábricas en las que los trabajadores eran capacitados en aulas dentro de las fábricas. O sea, desde 1800, la necesidad de una mayor capacitación y de un cambio en los métodos fue consecuencia, a su vez, de un aumento en la complejidad de las máquinas, equipos orientados a producir capacidades crecientes, ¿no? Y ustedes ya lo vieron en las otras materias de educación,
referente, por ejemplo, a la teoría curricular. O sea, hubo un tiempo, ¿no? Por ejemplo, el taylerismo, o sea, Tyler desarrolla toda una currícula enfocada a pues desarrollar obreros inteligentes, obreros que desde la escuela salgan al trabajo y pues se acoplen a un trabajo ya establecido, ¿no? A reglas sociales preestablecidas dentro de un trabajo y pues que ahí más o menos vaya funcionando, ¿no? Dice, se establece la idea de curso, de capacitación de los nuevos empleados destinados a que estos dominen las máquinas específicas que utilizarán al pasar a ser parte de la fuerza de trabajo regular, ¿no? Es decir, ya va a haber empresas enfocadas, bueno, ya en 1800 había empresas enfocadas o fábricas enfocadas a desarrollar cierto conocimiento y de cierta acción, ¿no? Dice, se presentarán algunos hitos, bueno, aquí en el siglo XX, que servirán de ejes para el análisis, la demanda por sistemas rápidos de entrenamiento, el periodo de efervescencia en lo que hace marcos teóricos y diseñados, y el desarrollo de diseño instruccional sistemático, que quiere decir DIS, diseño instruccional sistemático, que, fíjense ahora, otra de las cosas que existen, bueno, un ejemplo de diseño instruccional sistemático, digo, se me viene a la cabeza rapidísimo, el ejemplo de, es que yo estuve ahí de ventas, así es, la parte de ventas, yo me acuerdo que pues eran 2 semanas de estar viendo la parte teórica, 2 semanas viendo la parte teórica, y otras 2 semanas haciendo, entre comillas, pues lo que era la labor de venta en frío, ¿sale? ¿Para qué? Para que fuera desarrollando ciertas capacidades de esa tarea, ¿no? De ese trabajo. Entonces, lo mismo sucede en muchos trabajos, ¿no? Hay un periodo mínimo de ¿cómo se llama? Pues de acoplamiento al trabajo y todo eso, que son los primeros 3 meses, ¿sale? De hecho, todas las empresas tienen estipulado que los primeros 3 meses no va a haber una ganancia o incluso va a haber una pérdida dentro de este nuevo elemento, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo esta persona, ¿no? A 50, 60 personas, que ahí se vería reflejado, pero bueno, por eso es que se diseña una instrucción sistemática, un sistema que realmente funcione, que está acompañado de la teoría y de la práctica, ¿no? Y ahí es donde entra la pedagogía realmente. Maestro, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad, las guerras mundiales? Pues es que miren, en las guerras mundiales, para empezar, se desarrolló el sistema de reclutamiento y selección, la verdad, lo que le llaman la psicotécnica. No sé si ya llevaron esa materia o no, pero psicotécnica pedagógica tiene sus inicios aquí en las guerras mundiales, porque ¿qué buscaban? Pues bueno, ciertas personas con cierto perfil que podrían ser pues soldados, ¿no? Etcétera. ¿Qué digo? Si eras muy bajito y no tenías tanta fuerza, como el Capitán América en su momento, no sé si vieron esa película, pero Capitán América, pues no lo aceptaban, ¿no? O sea, lo mismo sucede acá en las empresas. Si no tienes lo mínimo requerido, pues ahí te llamamos luego, ¿no? Típico de las empresas, ¿no? Nosotros nos ponemos en contacto contigo, muchas gracias. Y esas cosas, pero dice, las guerras requirieron métodos de entrenamiento rápidos y eficaces. No tanto con la cuestión teórica, sino con la cuestión práctica, ¿no? Se desarrolló una metodología que incluía mostrar, decir, hacer y evaluar, y estaba destinada a entrenar al personal para la construcción de barcos, por ejemplo, que era lo que más se iba a necesitar dentro de una guerra, ¿no? Según estas necesidades. O sea, a lo que vamos es que tiene que solventar necesidades, ¿no? Dice, la propuesta supone una incipiente racionalización de las formas de abordar la capacitación, considerando como requisitos para el aprendizaje motivar, presentar nuevas ideas, asociar esas ideas con el conocimiento previo y usar ejemplos y verificar si se había aprendido o no. O sea, este punto, digo, ayer nos la pasamos hablando y eso que era educación, fíjense, estamos hablando de educación
a nivel secundaria, por ejemplo, y nos decían esto, ¿no? Rescatar conocimientos previos, motivar, generar entornos de aprendizaje, o sea, a ver, qué ojo bolas. ¿Ha cambiado la educación? Sí, un poco. Somos más tolerantes, ¿no? Por ejemplo. Pero pues realmente lo que haces en la escuela se reproduce en la sociedad, ¿no? Estaban hablando de temas bastante idílicos, la verdad. Yo soy una persona muy crítica, no criticona. La verdad, había cosas que sí digo, bueno, que ha progresado la didáctica, ¿no? Por ejemplo, que es el tema central de lo que es la pedagogía. Pero sigue habiendo, o sea, si revisamos la historia, o sea, sigue siendo igual. Desde que nace la educación prusiana, ahí en 1780, más o menos, 1770, que después Napoleón Bonaparte instruiría, ¿no?, toda esta cuestión de la enseñanza, pues no ha cambiado mucho. Ahorita ya queremos se quiere en la educación democratizar un poquito más, ¿no? Es como, pues tomar en cuenta al estudiante, qué es lo que quiere, la parte socioemocional, todo esto, pero híjole, ¿cómo les explico? Ayer ya no quise hablar más, ¿verdad? Pero ¿cómo les explico a esta gente que sigue con esta cuestión idílica de una educación de calidad, enfocándose en procesos y situaciones didácticas y no en lo que realmente habría que concentrarse, que es si estamos generando entornos, por ejemplo, en educación básica, entornos de que se democratice, por así decirlo, la educación, estamos haciendo algo completamente malo. ¿Por qué? Porque pues no hay democratización en el trabajo. O sea, ¿cómo vamos a implementar esta democratización en la escuela si cuando salgan estas personas a trabajar, pues la verdad es que se van a encontrar con un mundo bastante diferente en la escuela, ¿no? Y por ejemplo, ahí, o sea, siguen habiendo vicios dentro de la educación que realmente no acaban de quitarse, ¿no? Entre ellos, pues bueno, la parte de esta violencia pedagógica que al final el currículum oculto de los docentes, ¿no? Y me incluyo ahí también, obviamente, pues tenemos esta perspectiva de la realidad o cierta perspectiva de la realidad que hace que te enseñe de cierta forma, ¿no? Pero bueno, nos la pasamos hablando 5 horas de algo tan idílico que, bueno, ya no quiero decir más. Pero bueno, dice, la capacitación debe ser realizada dentro de las empresas por supervisores, es decir, por gente que está supra o arriba revisando, por eso se llaman supervisores, está arriba revisando, entrenados para enseñar. O sea, los supervisores ni siquiera saben enseñar, para empezar, ¿no? Los grupos de trabajadores deben ser de alrededor de 10 personas más o menos, porque entre más changos hay más posibilidad de que nadie entienda nada, ¿no? El tiempo se reduce cuando la capacitación se realiza en el trabajo y se logra que el trabajador desarrolle lealtad cuando se ofrece atención personal durante la capacitación. Y esto es cierto. O sea, desde los 40s se hacían ver a las personas como una parte importante de esa guerra y pues, tanto que daban la vida por ello, ¿no? Lo mismo sucede hoy en día en las empresas. ¿Cuántas personas no hay ahí afuera que se pone la camiseta de la empresa, etcétera? Luego hay memes, ¿no? Hay en Facebook, ¿no? De cuando salvas la empresa, llegas a tiempo y todo, y te dan un regalo, ¿no? Y es un termo, ¿no? ¿Qué pasó, Aleida? Es como cuando dicen, no das mucho por la empresa, pero al final de cuentas, ahora sí te dan una patada por atrás cuando ya necesitas el apoyo de ellos, ¿no? Claro, no, sí, oye. Y desgraciadamente eso sucede, Aleida, ¿no? Y es muy feo porque la gente se entrega al trabajo, se entrega a la empresa también. Hay una especie de coco wash y cuando pues uno quiere algo de la empresa, pues siempre está el no, o está el veremos, o híjole, se complica,
vamos a revisar, está el típico, vamos a revisarlo y te comunico, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Pero bueno, dice aquí, los resultados positivos de este trabajo fueron una reducción de maniobras innecesarias y un incremento en la velocidad de ejecución de las tareas. El resultado negativo fue, pues esto que tantas veces le pesa a la gente y que normaliza y no quiere ver, y que todavía le dice recursos humanos, ¿no? El departamento de recursos humanos. O sea, el resultado, pues, negativos es la deshumanización del ámbito laboral, ¿no? Como dice su compañera ahorita también, ¿no? Cuando tú necesitas algo de la empresa, pues te dice no, porque no te ve como una persona o como un humano, sino pues te ve como un engranaje más de la maquinaria o pues un pedazo de carne que pueda moldear a su beneficio, ¿no? Ay, no, maestro, ¿por qué dice eso de las empresas? No, es que no dudo que allá afuera haya empresas completamente humanitarias. Díganme en cuáles para ir a trabajar en ellas. Y ahí, ¿no? Ahí están los casos, ¿no? De Google, ¿no? Y todas estas empresas, Amazon, Mercado Libre también, donde tienen sus áreas de trabajo, sus áreas de descanso dentro del trabajo, donde te puedes echar una pestaña y regresar a trabajar, o sea, mucha gente cree que, por ejemplo, la otra estaba viendo un video hace tiempo de Luisito Comunica, no sé si lo ubiquen, donde visitó las oficinas de Google aquí en México, y pues había gimnasio, había pues una sala para descansar, otra para echarte una jeta, no sé, ¿no? Pero lo más típico, lo más curioso que vi es que, no sé si sea por la visita, pero pues no había gente en esos lugares. No había gente porque se estaban trabajando, ¿no? Pero, o sea, la gente, fíjate, empresas como esas te dicen, no te vayas a tu casa, aquí quédate, de tiempo completo para nosotros. Mira, ahí hay un PlayStation, mira, ahí hay un gimnasio, ¿no? Y no ven toda esta parte que humaniza a la gente, ¿no? Que es la relación con su familia, que es la relación con los otros, etcétera, ¿no? Pero bueno, no se vayan, se va a cortar la llamada, pero ahorita nos volvemos a conectar, ¿sale? Los quiero mucho.